Los agapandos, como este, son estas maravillosas flores que de pronto con las primeras lluvias de la primavera empiezan a aparecer. Y aparecen y se abren y florecen. Y duran mucho tiempo. Y cuando empieza a llegar el otoño van perdiendo sus hojas y se van quedando como testigos fieles de lo que ocurre y observan el mundo. Los agapandos vienen de Sudáfrica. Tienen ciertas peculiaridades. Una de ellas es que durante diferentes épocas se utilizaron para darle la bienvenida a los niños al mundo. Incluso se utilizaban también como parte de algunos rituales para las mujeres embarazadas. Agapantos, además, es un nombre que proviene de dos voces griegas, de ágape y de antos. Y es por eso que su nombre es el de la flor del amor. Los agapandos, cuando empiezan a florecer, como bien lo captó Gilberto Olimpio en esta foto, son unas flores que comienzan con un ejercicio de desprendimiento de cada uno de sus filamentos, que en conjunto comienzan a ser como esta fuerza para salir de ese botón. No es que florezcan de manera individual en sus filamentos, sino lo hacen en conjunto, lo hacen todos juntos, lo hacen interconectados, gracias a la estructura en la que se basan. Esta misma comprensión sobre el conjunto es la comprensión que nos viene heredada del pensamiento lacandón. El pensamiento lacandón, entonces, ¿quiénes son los lacandones? Los lacandones son esta comunidad maravillosa que habita en el sureste de México. Es una comunidad maya que vive dentro de la selva lacandona y que tiene una cosmovisión sumamente rica. Dentro de esta cosmovisión consideran que todos los seres de la naturaleza estamos profundamente interconectados, que todos somos parte de un todo conjunto, que no somos parte de individuos separados, aislados, sino que estamos unidos. Y es por eso que les traigo esta frase que me parece maravillosa de uno de sus grandes portadores. Y en esta frase, que para eso puedo decir que también me apoyo un poco como material didáctico en nuestro escenario, lo que dice es: todos los seres vivientes estamos relacionados, amarrados desde la misma raíz. Cuando el Dios de los dioses hizo las estrellas, las hizo de arena y piedras y las sembró. Las raíces de cada estrella son las raíces de un árbol. Cuando se cae un árbol, una estrella cae del cielo. Y quiero que observen entonces esta visión panorámica. Es una visión profundamente abierta, profundamente extendida, profundamente consciente, porque tener esta cosmovisión no solamente es una forma de pensar, es una forma de vivir. ¿De qué forma entonces interactuamos con los otros cuando tenemos una visión tan panorámica? Incluso de qué forma dormimos. Por ejemplo, en el caso de los lacandones no duermen tal vez como en el resto del mundo, ¿no? Que dormimos nuestras horitas corridas, sino que duermen espaciadamente y se despiertan porque se saben responsables del resto de los seres, porque saben que su presencia en vigilia también implica estar ahí atentos del equilibrio, del bienestar y del cuidado. El vivir con esta conciencia entonces impacta en la forma en la que también cuidamos nuestras palabras, nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestros vínculos, nuestros silencios. Nos volvemos mucho más conscientes. Y esto nos hace también tener la conciencia de nuestra interconexión. Esta interconexión panorámica a veces la perdemos dentro del ejercicio de la emergencia y del ejercicio de lo cotidiano. Pasamos de lo panorámico más bien a un movimiento sobre lo estrecho. ¿Y qué quiero decir con este movimiento de lo estrecho? Vivimos en un ejercicio emergente, urgente, en donde lo que tenemos que hacer es llegar al trabajo después de tal vez atravesar el tráfico. Lo que tenemos que hacer es cumplir con los objetivos, llegar al número, no perder de vista, no sé, tal vez las metas que tenemos. Y en este ejercicio de lo urgente vamos perdiendo esa conciencia de interconexión. Y vamos más bien convenciéndonos entre todos de una conciencia de lo rápido, de lo emergente, de que estamos aquí para algo inminente. Y este ejercicio de estrechez con lo que se vincula de manera directa
es también con una conciencia de individualidad. Creo que lo que debo alcanzar es algo que alcanzo solo en solitario, que mis objetivos, que son unos objetivos determinados, solamente los voy a alcanzar si me dirijo a ellos, pero ya no en comunidad, no como esa imagen del agapanto, sino es algo que voy a alcanzar solamente yo. Y empiezo a trabajar en un ejercicio también de una competitividad. Quiero que observen por un momentito mis manos. Mis manos están unidas en un ejercicio de paridad, porque están al mismo nivel. Pero en el momento en el que yo empiezo a separarlas y una toma una posición de superioridad, se desconectan. Este es el ejercicio en el que caemos dentro de toda este ciclo y esta comprensión de la búsqueda de los objetivos en solitario. Me desconecto de los otros. Es una superioridad en donde trato de diferenciarme porque creo ciertamente en este ciclo de implosión que esa diferenciación es lo que me va a dar el principio del éxito. Creo que esa diferenciación y ese colocarme por encima de los demás es lo que me va a dar ese sentido de valía, es lo que me va a dar como ese premio, ese reconocimiento. Pero al hacerlo, efectivamente, alcanzo una de las grandes consecuencias y esa consecuencia es un proceso de aislamiento. Un proceso de aislamiento natural en donde genero una desconexión. Esta desconexión ¿a qué me lleva? Es una desconexión en donde más bien tengo relaciones superficiales y pensémoslo nosotros en nuestro día a día. ¿Con cuántas personas interactuamos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros vínculos digitales diariamente? ¿Con cuántas personas? ¿Pero a qué profundidad? Tal vez a nivel de extensión con muchas, pero ¿con cuántas efectivamente hablamos de lo que sentimos? ¿Con cuántas superamos esos monosílabos? ¿Con cuántas pasamos de decir estoy bien, gracias, y tú? ¿Con cuántas realmente nos abrimos para expresar cuál fue mi emoción, cuál es mi deseo, en qué momento de crisis estoy? Si tengo tal vez las mismas dudas del otro. Gran parte de esta crisis y este cuestionamiento lo vivimos en realidad de una manera solitaria, en este mundo, desconectados. Ante esto, empezamos a generar algo que es la fantasía de control. ¿Y por qué le digo fantasía? Porque quiero que imaginen que es algo que solamente habita en nuestra mente. Es una fantasía, una construcción. Y esta fantasía de control es muy parecida, no sé si alguna vez dentro de su infancia o su adolescencia, y si no, nunca es tarde para tener esa lectura que es muy interesante, y tal vez es una de esas lecturas que implica relecturas. Alicia en el País de las Maravillas, ese conejo blanco con esta prisa, con esta inminencia, con este nunca parar, con este nunca hay tiempo, nos lleva a esa fantasía de control, en donde comenzamos a construir como ciertos patrones en los que queremos entrar. Y comenzamos a hablar de los deberías. ¿Y a qué me refiero con esos deberías? Los deberías que empezamos a colocar, por ejemplo, cuando estudiamos una carrera universitaria. Es que tú deberías de saber, no sé, a los 19, a los 20 años, a los 18, cuál va a ser la vocación a la que te vas a dedicar toda la vida. ¡Qué miedo! Es que tú deberías de dedicarte a eso toda la vida. O por ejemplo, al salir de la carrera yo debería de entrar a trabajar en tal empresa. Y después de entrar en esa empresa, después de 2 años, yo debería de escalar a tal posición. Antes de los 30 yo debería de tener una gerencia o yo debería de tener tal cantidad de dinero en mi cuenta de banco. Estos deberías que son rígidos, que son expectativas vacías pero dolorosas, son deberías que van controlando nuestra mente y nuestra vida, generando esta fantasía. Una fantasía que creemos real, como si estuviéramos dentro de un sueño. No lo cuestionamos, no dudamos de él. Y más bien lo tomábamos como si fuera cierto. Y después de los deberías que colocó sobre mí, ¿qué creen que voy a hacer? Voy a empezar a colocar deberías sobre ti. Tú deberías de hacer esto. Yo no me puedo permitir, tú no te puedes permitir. Y empieza una lucha. ¿Para qué? Para tratar de comprender cómo es que el mundo no se ajusta a mis deberías. Yo sé que suena muy neurótico, pero es real. Y así somos.
Una lucha por decir, ¿por qué no puedo controlar a los demás? ¿Por qué no puedo controlar que los demás se comporten como yo necesito que se comporten? ¿Por qué si voy con prisa a una junta, a este señor se le ocurre atravesarse en mi carril, que no sabe que voy a una junta? Y así como ese ejemplo pequeño lo podemos colocar en muchas otras cosas dentro de nuestro día a día. Generamos una fantasía de control. Pero ¿cuál es el siguiente paso? Cuando esta fantasía en algún sentido se cumple, porque no se va a cumplir del todo, pero cuando esta fantasía en algún sentido se cumple, ¿qué ocurre? Nos encadenamos a ella. Porque después, ¿qué voy a buscar? Si ya cumplí el objetivo a los 20 o a los 30 de esa gerencia, pues primero sosténla. Entonces cualquier cosa que se acerque y que la ponga en riesgo va a ser para mí un verdadero atentado y voy a sufrir, porque voy a tratar de conservarla intacta. Pero más allá de eso, también se presenta otro problema, porque entonces ¿cuál va a ser mi reto para los 35? ¿Qué me voy a poner como siguiente objetivo? Y para los 40, y para los 45. Entonces, efectivamente, entramos en un ciclo de implosión que nos genera un alto nivel de sufrimiento y de estrés. Pero el otro punto, y si no lo logro, si no cumplo con esas expectativas, ¿qué ocurre? Aparecen algunas voces, como por ejemplo, no soy suficiente, no cumplí con lo que los demás esperaban de mí, seguro hay algo mal en mí, seguramente los demás no van a querer vincularse conmigo. Y empiezo también a sufrir. Entonces, no hay fórmula ganadora dentro de este modelo. Y por tanto empezamos a caer en un vínculo desvinculante, empezamos a aislarnos y empezamos a dar lugar a una sutil y constante, y quiero enfocarme en esto, sutil y constante crisis de soledad. ¿Por qué sutil y constante? Voy a poner una analogía. Imagínense hoy en día, en tanto trabajo y estudio remoto, que están ustedes en casa y están tomando tal vez una clase, tal vez una junta, están hablando con un amigo, están viendo una serie y de pronto hay una gotera en la regadera. Podría pasar poco apercibida, ¿no? Podría pasar desapercibida para ustedes. Podrían no darse cuenta de que está ahí y podrían seguir su día platicando, viendo su serie, pasándosela muy bien. Pero cuando llega la noche y cuando empieza a llegar el silencio con la noche, empiezan ustedes a escuchar esa gotera. Y esa gotera, algo tan pequeñito, tan sutil, porque una gota es sutil, se acaba convirtiendo en una tortura. Es agotador. Es algo casi insostenible. A eso es a lo que me refiero cuando utilizo estas palabras, una sutil y constante crisis de soledad, de desamparo, de exposición y de vergüenza, porque es sutil. No es algo contundente que llegue a nosotros, no es que me sienta desamparada todo el día, pero me siento desamparada cada vez que pongo, por ejemplo, un punto de referencia en mis redes sociales y me doy cuenta de que tal vez la foto que alguien subió en un ejercicio aparente de plena felicidad no coincide con esta sensación de vacío por no alcanzar el objetivo a mis 30. A los 30 de ustedes, yo tengo mucho más que esos, ¿ok? Entonces quiero que observen que esto es algo sutil. ¿Y esto cómo se observa o cómo se manifiesta? Bueno, desafortunadamente, esto se manifiesta hoy en día con algunos datos que observamos. La depresión y la ansiedad sigue a la vanguardia de nuestros tiempos como una de las principales causas de invalidez. Porque efectivamente no solamente está afectando a los adultos, sino está afectando directamente a los jóvenes. En los últimos 50 años podemos observar que los índices de desarrollo a nivel económico en los países no están siendo coincidentes con los índices de felicidad y que los índices de depresión están creciendo muchísimo. Y esto comienza a aparecer a través de algunas voces. Si ustedes de pronto se preguntan cuáles serían esas goteritas, esas gotas que caen, pues son a través de estos pensamientos que se dan de manera automática en nosotros y surgen silenciosamente en esa noche,
aparecen en nuestra mente, no necesitan aparecer, no los platicamos con los otros. No es algo que lleguemos al café a contarlo con un amigo. No le digo, ¿podemos sentarnos a hablar de las voces que escucho? Seguramente me vería con cara como de, ¿has pensado en ir a recibir algún tipo de ayuda? Y estas voces las tenemos todos, ¿eh? Sería fundamental que nos psicoeducaran respecto a ellas. Pero estas voces son las que empiezan a aparecer continuamente. Aparecen una y otra vez, poco a poco. Estoy perdiendo el control de mi vida. No sé en qué momento ya no pude con esto. ¿Por qué soy incapaz de relajarme? Diferentes voces que todos hemos escuchado. El tema es que llega un momento en el que se escuchan y se escuchan y se escuchan más a menudo, y esto nos va volviendo efectivamente mucho menos hábiles para adaptarnos a nuestra realidad y a las exigencias de nuestro día, y nos va aislando cada vez más. ¿Cómo podemos resolverlas? Esta es la realidad que tenemos. ¿Cómo podemos resolverlas? Las podemos resolver porque la respuesta la tenemos dentro de nosotros. Sí, sí las podemos resolver. ¿Cómo? A través de algo que se llama la habilidad esencial. ¿Qué es la habilidad esencial del ser humano? Es estar consciente y es ser consciente. La habilidad esencial consiste en esto. La habilidad esencial consiste en regresar a nuestro presente, detener por un momento los pensamientos, darme cuenta de que todas las personas que yo tengo a mi alrededor, observar que estoy aquí. Así se detiene esa gotera. Y después de darme cuenta de que estoy consciente, avanzar y observar en mi interior que efectivamente hay una gran cantidad de personas que me han acompañado y me acompañan, de las cuales yo soy el resultado. Pensemos en cosas tan pequeñas como, por ejemplo, el último trabajo escolar que ustedes hicieron y que ustedes entregaron. La cantidad de voces que vienen en ese trabajo, desde los autores que leyeron hasta la maestra que les enseñó a escribir. La genética de la que son resultado. La cantidad de personas que los han acompañado. La cultura de la cual ustedes son hoy resultado. Algo tan sencillo como la ropa que traen puesta el día de hoy para esta plática. La cantidad de manos involucradas para que se pudiera llegar al urdimbre que dio a ese suéter o a esa camisa. Entonces, en cada uno de estos actos, miren en su interior y observen que la naturaleza que tenemos es una naturaleza de interconexión. Pero ustedes me podrán decir, ¿cómo es que nosotros lo podemos mirar? Bueno, en nuestro sistema tenemos un elemento fundamental, un elemento que ya Aristóteles hace 2500 años se preguntaba que existía, con el tosón politicón, pero hoy nos lo muestra la ciencia, que es la evolución del nervio vago polinizado al corazón. Este nervio vago mielinizado al corazón, ¿a qué se refiere? Se refiere a que tenemos una serie de sistemas maravillosos de conducta y afiliación, de vínculo y de encuentro. Somos seres para el encuentro, somos seres para la empatía, para la gratitud, para la compasión, para la relación y para el vínculo. Nunca estamos solos. Acuérdense de eso. Gracias.